¿Alguna vez te has preguntado, ¿el agua es infinita? Estoy seguro que sí. Bueno, el día de hoy vamos a descubrirlo. Para esto te invito a que te quedes en la siguiente sesión de tu curso La materia y sus interacciones, donde vamos a platicar sobre el ciclo del agua. Así es, el ciclo del agua. Seguramente tú dirás, ay, sí, eso ya lo sé desde primaria. Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar un poquito más a fondo sobre el ciclo del agua y vamos a recordar toda esa información que ya tenemos y juntarla con la nueva que vamos a aprender el día de hoy para posteriormente poder avanzar en este curso de la materia y sus interacciones. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué es el ciclo del agua? Bueno, una definición muy sencilla es que es un proceso fascinante que mantiene el suministro de agua de la Tierra en constante movimiento y cambio. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos acerca de este ciclo de agua? ¿Qué tan relevante es para nuestra vida? Bueno, pues no sé si lo sabías, pero del 97% de agua que hay en este planeta, solo el 3% de agua es dulce. Esto es que no pertenece a los mares o a los océanos. Y de ese 3% de agua dulce, solo el 0.0007% es agua disponible para el consumo humano. Así es una cantidad mínima, es muy, muy pequeña. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender del ciclo del agua para poder continuar manteniendo esa cantidad de agua y ese 0.0007% no disminuye con el tiempo. Como estoy segura que lo recuerdas, el ciclo del agua normalmente en la escuela nos lo presentan en 4 fases. Tenemos el agua que se evapora, el agua de los océanos, el agua de los ríos y lagos, se evapora y se forman las nubes. Posteriormente, esas nubes llueve, sueltan todo el agua que tienen y nuevamente regresa a los océanos y a los lagos. Y se cumplió el ciclo del agua. Ojalá fuera tan fácil. La realidad es que este proceso consta de 8 pasos que se repiten constantemente. Por eso es que se le conoce como un ciclo. Y este proceso incluye diferentes tipos de estados de la materia. Ojalá que los puedas identificar. Y entonces, ¿cuáles son esas 8 fases o esas 8 partes del ciclo del estado del agua? Bueno, pues aquí las tenemos. Evaporación, transpiración, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. ¿Las habías escuchado anteriormente? Algunas sí, algunas no. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar más a detalle qué es cada una de estas y cuál es su función dentro del ciclo del agua. Empezando con la evaporación. ¿Y recuerdas cuando platicamos sobre los cambios de estado en la materia en videos anteriores? Mencionábamos que la evaporación es el proceso en el cual la materia pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿cierto? Bueno, pues en este punto la evaporación es exactamente igual. Cuando el sol brilla sobre el agua, hace que ésta se caliente y se convierte en vapor de tal manera que el agua se eleva hacia el cielo, perdón, como un gas invisible. Y ese es el primer paso, si lo queremos ver así, del ciclo del agua. Cabe mencionar que esta evaporación funciona únicamente con el agua tal cual en estado líquido, ¿ok? Que está disponible y obviamente que está en contacto directo con el calor de la luz del sol. Posteriormente tenemos la condensación. ¿Qué es la condensación? Bueno, también los mencionamos en los cambios de estado de la materia y nos menciona que la condensación es pasar de un estado gaseoso a un estado líquido. Y bueno, en este paso del ciclo del agua es cuando el vapor de agua permite que la temperatura vuelva a convertir ese vapor en diminutas gotas de agua y estas gotas se adhieren entre sí formando lo que conocemos como las nubes. Muy sencillo, ¿verdad? Después viene la precipitación. Es simplemente una lluvia. Estoy segura que incluso en las noticias has escuchado que habrá precipitaciones el día de hoy. Bueno, pues se refieren a las lluvias. Cuando las nubes están demasiado cargadas con gotas de agua, estas caen al suelo.
y pueden hacerlo en forma de lluvia, tal cual, de nieve, aguanieve o granizo. Depende de las condiciones, obviamente, climáticas que tengamos en ese momento. Hasta aquí, todo eso ya lo sabía, Siri. Eso no es nuevo para mí. Bueno, entonces, a lo que venimos, a la infiltración. Esto es a lo mejor uno de los nuevos pasos que tenemos en el ciclo del agua que tal vez no conocías. En la infiltración es cuando la lluvia llega a la superficie terrestre y se convierte en agua subterránea. Esta lluvia es la que alimenta a los acuíferos y a los manantiales y a nuestras fuentes tradicionales de agua potable para nuestro consumo. Lo que sucede en este punto es que la infiltración es directamente de la tierra. Por lo tanto, si el agua donde cae esa superficie terrestre está contaminada, está sucia, bueno, pues el agua al final de cuentas le va a costar más trabajo llegar tal cual al fondo de la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a quedar entre la basura, entre el escombro tal vez y no va a poder pasar. O si es un suelo que está contaminado, a lo mejor por pesticidas, etcétera, etcétera, pues el agua va a absorber esos pesticidas. Por eso es tan importante que tengamos conciencia de que nuestros suelos no estén contaminados, porque la infiltración es la parte puntual o esencial para que nosotros podamos mantener nuestros acuíferos y manantiales en condiciones de agua accesible. De la infiltración podemos tener también la transpiración. ¿Qué es esto? Bueno, es muy sencillo. En el caso de la transpiración, las plantas que están en el suelo obviamente absorben el agua que está a través de sus raíces y estas vuelven a regresar el agua a través de la transpiración, que es un proceso que generan las plantas. Y entonces esa agua pues se puede recuperar. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos plantas o no tenemos flora que pueda ayudarnos a hacer este proceso? Pues entonces no se va a llevar a cabo. De ahí que también cuidemos nuestra vegetación. Y bueno, otro de los pasos es la escorrentía. La escorrentía es cuando la lluvia que fluye sobre las montañas termina erosionando la superficie, dando lugares a ríos o arroyos, que finalmente se desembocan en océanos y mares. Ojo aquí, en el caso de la escorrentía, en muchas de las ocasiones pueden formarse lagos que únicamente pues pertenecen o siguen siendo agua dulce. Sin embargo, cuando estos ríos o lagos terminan o desembocan en los océanos y mares, pues al final se convierte en agua salada, por lo cual deja de ser accesible para nuestro consumo. De igual manera, si esos ríos, arroyos están contaminados, el agua va a estar contaminada. A ver, Atsiri, entonces ya me confundí. ¿Cómo es el ciclo? Bueno, es muy fácil. Nuestro primer paso será la evaporación o la transpiración. La evaporación si es directamente del agua o la transpiración si es a partir de las plantas o de la vegetación. En este punto, el agua que está en estado líquido se convierte en estado gaseoso y pasa hacia las nubes, donde tenemos el proceso de condensación. Posteriormente vienen las precipitaciones y el agua cae a la tierra. Bueno, ¿y qué pasa cuando esa agua cae a la tierra? Como lo mencionamos, son dos opciones. Tenemos la infiltración, donde el agua pues tal cual se infiltra dentro de nuestros suelos, y tenemos la escorrentía, que es cuando se forman los ríos o arroyos, que estos desembocan al final de cuentas en los mares y los océanos. Mucho mejor, ¿no? Entonces, como ya lo mencionamos, el agua es muy importante para nosotros. Necesitamos del agua para vivir. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues manteniéndola limpia y tratando de conservar y cuidar lo que es el ciclo del agua. Prácticamente los animales, las plantas, nosotros la necesitamos. Es un recurso esencial para la vida y por lo tanto es importante la conservación y saberlo utilizar
sabiamente. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa para preservar este ciclo? Bueno, empecemos con una reducción del consumo de agua. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Si a lo mejor te bañabas en media hora, tal vez lo puedas hacer en 10, 15 minutos. El agua que tenemos a lo mejor para trapear, la podemos utilizar en nuestros baños, tratando de generar que ese consumo de agua no sea excesivo, sobre todo no sea desperdiciado. Tal vez a la hora de lavar un coche, en vez de utilizar una manguera que avienta litros de agua por segundo, podemos utilizar una cubeta, una esponja y un trapo. De esa manera nos aseguramos de la cantidad de agua que estamos utilizando. Las prácticas de gestión sostenibles también son muy importantes. ¿Cómo cuáles? Como la recolección de agua de lluvias, por ejemplo. Es algo que podemos hacer todos desde nuestra casa y es muy fácil de hacer. Entre mayor agua tengamos disponible, mayor agua tenemos para que el ciclo avance. Este ciclo tiene que estar siempre en una proporción, por lo tanto, solo el agua disponible es la que va a formar parte del ciclo. La demás, no. También podemos tener en cuenta a nivel un poco más industrial, llamémoslo así, el uso eficiente del agua para la agricultura. A lo mejor el riego por goteo, perdón, o el estar intercambiando diferentes plantaciones en los suelos para que no se erosione la tierra. Y bueno, también eso nos ayuda a que el- a la hora de estar proporcionando este cambio de vegetales o de vegetación, la misma tierra también se va limpiando. Y como mencionamos, en el caso de la infiltración, pues eso es muy importante para nosotros. Otro punto es la difusión de información. Tan simple y tan sencillo como eso, que todos lo podemos hacer. Mencionarle a nuestros conocidos cuál es la importancia de preservar este ciclo, de cuidar el agua, porque te tengo una noticia. El agua sí es finita. Ojo, finita, así es. Si nosotros no cuidamos este recurso tan valioso, va a llegar un punto en el que no vamos a tener de dónde conseguirla. Si tenemos contaminados nuestros suelos, tenemos contaminados nuestros plantíos, tenemos contaminados nuestros lagos, nuestros ríos. Bueno, entonces, ¿cómo queremos que esa agua mantenga su ciclo? Va a ser muy, muy complicado. Y por último, para terminar, los estados de la materia. Me gustaría saber si averiguaste o identificaste cuáles son los estados de la materia que se presentan en el ciclo del agua. Si lo adivinaste, bueno, o si ya lo sabes, mejor dicho, házmelo saber en la cajita de los comentarios y yo te responderé si estás en lo correcto. Muy bien, ahora ya conoces el ciclo del agua completamente, sus 8 fases. La próxima vez que te digan que es algo muy sencillo, tú tienes las bases para decirles que no es del todo cierto. Así como mencionarles que el agua no es un recurso infinito, sino que es finito. ¿Sale? No se te olvide dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios tu respuesta con respecto a los estados de la materia durante el ciclo del agua. Y, muy importante, puedes pasar ahora a hacer tu actividad número 2 con respecto a las progresiones 3 y 4. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.